¿Qué tal? En esta ocasión les voy a mostrar cómo se realiza una carga masiva de datos a una base de datos hecha en MySQL a través de archivos con extensión CSV. Bueno, para empezar tenemos que tener una base de datos ya creada. La mía se llama Práctica. Está basada en este modelo entidad-relación. Y como primer paso, si ya tenemos creada la base de datos, es la eliminación de tablas. ¿Por qué? Debido a que puede que las tablas ya tengan contenido, en este caso sí porque estoy haciendo pruebas, entonces será mejor tener las tablas eliminadas para crearlas nuevamente y saber que no tiene ningún dato. Entonces, para empezar vamos a la terminal de Linux y ponemos el comando sudo mysql-u root-p. -u es de user y -p es de password. Entonces le damos enter, nos piden ingresar la contraseña y listo, ya estamos dentro de la consola de MySQL. Para empezar, como en este caso ya tenemos la base de datos creada, entonces usamos use, el nombre de la base de datos, en este caso es práctica. Y ahorita ya estamos listos para poder modificar o hacer lo que queramos dentro de la base de datos llamada práctica. Entonces, como les dije, vamos a empezar con la eliminación de tablas. Lo vamos a ejecutar a través de un script. Esto se hace a través del comando source, que MySQL lo lee y sabe dónde buscar debido a que le pasamos la ruta y así ejecuta el comando. Puede ser extensión SQL o .txt. Vamos al archivo de eliminación. Como podemos ver son drop table y el nombre de la tabla. Esto es para eliminar una tabla de por sí de una base de datos. Aquí tenemos if exist. Esta condición es porque como son tablas temporales, esto lo vamos a ver luego, estas tablas temporales puede que existan o no al momento de la eliminación. Entonces, para estar seguros, ponemos esta condición y así no nos dará ningún error. Entonces, este sería el paso 1. El paso 2 es la creación de la base de datos. Una vez eliminadas las tablas, pues tenemos la base de datos vacía, entonces creamos la tabla, que es como volver a crear la base de datos con sus relaciones y sus reglas, definiendo llaves primarias, cuáles van a ser not null, etcétera. Entonces el paso 3 sería la creación de tablas temporales. La creación de tablas temporales nos sirve para almacenar la carga o la información que trae los archivos que queremos cargar sin relacionarlos. Esto lo vamos a ver más tarde. Entonces empecemos corriendo este script de la eliminación de tablas y como podemos ver no dio ningún error y realizó toda la eliminación de tablas de forma correcta. La creación de la base de datos es no más que la creación de tablas. Entonces vamos a ver, aquí están todas las tablas que vamos a utilizar. Como les decía antes, tenía cuál la definición de las llaves primarias, cuáles van a ser not null, y aquí abajo están, por decirlo así, todas las relaciones o cómo hacemos las relaciones a través de las llaves foráneas estableciendo constraints. Entonces vamos a correr el script para crear todas las tablas. Como podemos ver, se han creado todas y ahora podemos acceder a ellas para modificarlas. Vamos a hacer la creación de tablas temporales. Las tablas temporales están acá. Estas tablas temporales, a diferencia de estas tablas, vamos a poner esto. Si se dan cuenta, no tenemos restricciones y tampoco tenemos esto, que es lo más importante. No tenemos llaves primarias ni relaciones con llaves foráneas. Debido a que los archivos de texto plano o CSV no tienen estas restricciones, entonces necesitamos cargarlos a una tabla y para que al momento de hacer la carga no nos dé ningún error,
tenemos tablas sin relacionar. Estas tablas sin relacionar no tienen llaves primarias ni llaves foráneas definidas como tal, sino que simplemente están vacías y están sin relacionar. Al momento de la carga no nos dará ningún problema si el archivo no trae estas restricciones, y ya luego nosotros podemos venir y aplicarlas con la información que ya tengamos cargada. Entonces vamos a proceder a realizar la creación de tablas temporales corriendo el script. Siempre es de source la ruta, le damos enter. Como podemos ver, ya creamos todas las tablas temporales, y ahora vamos con los archivos de control. Los archivos de control son la parte más importante, debido a que a través de ellos hacemos la carga masiva de datos. Vamos a usar este. Se utiliza el comando load data. Load data es para cargar el archivo. Es un archivo local, porque debido a que MySQL también está orientado a trabajar con servidores, pues puede ser un archivo que no esté dentro de nuestra máquina, en este caso sí. Y este archivo está en esta ruta, entonces le pasamos a esta ruta encerrado en comillas dobles, y como podemos ver, el archivo que vamos a cargar es de extensión .csv. Entonces luego le decimos en qué tabla. Le vamos a cargar en la tabla temporal, como les decía antes, es esta tabla que tenemos acá sin relacionar, y le indicamos que los campos terminan a través de una coma, es decir, que los campos están separados por una coma. Esto puede ser cualquier carácter como 2 puntos, o bien puede ser un slash, etc. Les decimos también que algunos campos pueden que estén encerrados en comillas. Esto porque hay cadenas que están encerradas en comillas dentro del archivo de texto plano, y puede que dentro de las comillas tengan separadores de coma que realmente no son separadores para indicar que empieza otro campo. Entonces esto puede dar problemas. Poniendo esta instrucción evitamos eso, porque debido a que ya sabe que vienen algunos campos encerrados en comillas, los salta y no nos dará problemas si vienen comillas dentro de estos campos, dentro de estas cadenas, perdón. Le indicamos también que las líneas terminan con un salto de línea. Aquí también puede ser cualquier otro carácter como un punto y coma, 2 puntos, etcétera. Solo nos indica dónde termina la línea, es decir, el registro que se insertará dentro de nuestra base de datos. Este ignore one lines, o ignore una línea, sirve para ignorar la línea, la primera línea. Aquí bien puede ser 2 o 3 o el número que queramos. En este caso es 1, debido a que la primera línea de nuestro archivo CSV es las columnas de la base de datos, es decir, los campos, el nombre de los campos. Luego le pasamos en el orden que queremos que se inserten, o en el orden que vengan los parámetros dentro de nuestro archivo de texto plano. Pues pasamos los campos en el mismo orden para que no haya problemas debido a los tipos o cosas así. Entonces aquí como podemos ver, tengo ciertas variables, por ejemplo esta y esta, que son variables que yo cargo ahí información, más no le inserto en la tabla aún, debido a que puedo modificarlas antes de insertarlas a la tabla con este comando. Mostremos esta más importante, start date y end date. Estas variables las pongo debido a que MySQL tiene un formato de fecha específico, y los archivos de texto plano hechos en Excel o en cualquier otra hoja de cálculo vienen con un formato de fecha diferente. Esto dará problema a la hora de cargar la fecha y no nos dejará correr por lo menos bien el script. Entonces guardamos la información que venga en estas variables y más tarde le seteamos un valor.
En este caso le vamos a setear el valor al campo start actual isodate y le ponemos esta función. Esta función lo que hace es convertir esta cadena de texto plano guardada en la variable start date con este formato y la pasamos a formato de fecha que MySQL reconoce. Es un formato de fecha ANSI. En este caso tengo una coma acá porque necesito pasarle o necesito setear estos dos parámetros, start date y end date, que es prácticamente el mismo comando, solo que con variables distintas. Entonces normalmente la fecha que viene en los archivos es así, día barra mes barra año, y MySQL necesita reconocer una fecha o que la fecha esté de este formato. En este caso sería el 10 de agosto del 2017, pero en este formato. Entonces, ahora sabiendo esto y una vez cargado a nuestra tabla temporal todos los datos y en el orden y específico y ya seteadas las fechas, pues ya podemos hacer un insert a la tabla que ya tiene relaciones. Ponemos este ignore into debido a que puede que algunas llaves primarias estén repetidas. Entonces este ignore lo que hace es saltárselas y a través de un replay, si nosotros deseamos, podemos setearlas al final con una llave primaria diferente. Esto es para que no nos dé problema a la hora de ejecutar el script y no podamos realizar bien la inserción o por lo menos no podamos acceder bien a los datos que queremos cargar en esa tabla. Entonces este es un insert combinado debido a que los datos vienen de esta tabla que está dentro de la base de datos también, temp project, y la tabla de destino será project. Entonces hacemos insert ignore into project, los campos que deseamos pasarle, y hacemos un select para cargar los datos que nosotros vamos a pasar a la tabla de destino. Entonces vamos a correr este script. Damos enter. Ahora está corriendo, está en ello. Y como podemos ver, ya terminó de correr todo el script. Ahora bien, ¿cómo sabemos si se cargó o no se cargó la información? Pues podemos hacer una prueba con un select count asterisco para que nos devuelva la cantidad de filas que hemos cargado en nuestra base de datos de la tabla project, por ejemplo. Y como podemos ver, hay 5881 datos, que son los que deberían de haber. Aquí está. También podemos revisar la cantidad de datos que haya en transaction, por ejemplo. Hacemos el mismo, pero y como podemos ver hay 11.343 que son los que deberían de ver. Ahora vamos a la parte de la consulta. Una vez llenadas las tablas ya podemos realizar cualquier acción dentro de ellas como una base de datos normal porque ya tenemos datos cargados sin tener que insertarlos uno por uno. Esa es una gran facilidad que nos da la carga masiva. Entonces, para probar un poco vamos a realizar unas cuantas consultas. Por ejemplo, cuántos proyectos se iniciaron en 2011 a través de este modelo entidad-relación que tenemos acá. Entonces vamos a ejecutar. Yo tengo la consulta ya hecha por acá. Entonces la vamos a ejecutar. Me faltó el punto y coma. Y como podemos ver nos dice que fueron 337.